Amados, bendiciones, qué gusto saludarles a esta hora del día. Doy gracias a Dios por este tiempo que Él nos permite poder tener delante de su presencia y hacerlo con respeto delante de Él, hacerlo sabiendo nosotros quién es Él, lo que Él representa para nosotros, de lo que Él es capaz. Hacerlo cuando uno tiene esa conciencia de quién es Dios, entonces uno se acerca confiadamente ante Él. ¿Para qué? Para que hoy su bendición se materialice, sea una realidad. Hoy vamos a estar haciendo la lectura en el libro de Josué, Josué capítulo 8, del verso 30 al 35. Miriam de Ramírez, le pido que por favor haga esta lectura, me confirme tan pronto la tenga ya ahí a su alcance. Amén. Bueno, muy bien. Entonces, Miriam, bien pueda, está con nosotros. Amén. Mi pastor, ¿me escuchó? Sí, sí, cómo no. Bien puede hacer la lectura, Miriam. Buenos días, amado pastor. Buenos días a todos los que están conectados a esta hora. Amén. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Vamos a estar leyendo en Josué, capítulo 8, versos 30 al 35 inclusive. La lectura lleva por título Lectura de la ley en el monte Ebal. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras, sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaban de pie a uno y a otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas, que llevaban el arca del pacto de Jehová. Así los extranjeros como los naturales, la mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, y de los niños, y de los extranjeros que moraban entre ellos. Amén. Amén, muy bien. Miriam, mil gracias, muy amable. Amados, bienvenidos quienes han ingresado en este tiempo mientras se hacía la lectura a la plataforma tanto de Zoom como de Facebook Live. Les agradecemos mucho su asistencia, que estén aquí con nosotros para hoy recibir una palabra que sé va a ser de bendición. Toda la palabra de Dios es de bendición. Si nosotros la recibimos con un corazón humilde, sencillo, con deseo de aprender de Él, pero también con deseo de practicar lo que Él nos enseña. Dice que esta lectura se hizo en el monte Ebal, ¿sí? Pero también hubo otro monte, que era el monte Gerizim, y así lo había declarado Moisés, que cuando Dios les concediera la victoria, que ellos hubieran logrado el objetivo de conquistar tierras, entonces que por lo general siempre hicieran un altar que representara, un altar
en señal de gratitud. Un altar que fuera, ojalá, de piedras enteras, que no fueran martilladas, que no fueran partidas, que no fueran procesadas, para que el pueblo de Israel no cogiera después como un lugar de idolatría, un lugar de peregrinación, sino que fuera un lugar tosco, que no tuviera nada de estético, nada de hermoso, sino rudimentario, totalmente rudimentario. Así como sacaban las piedras, las ponían una sobre otra y ahí hacían la declaración de agradecimiento. Vamos a leer los detalles de esta palabra. Y cuando Josué manda a hacer ese altar, o él mismo lo construye, él mismo con su gente, con los ancianos de la época de él, los que le ayudaban. Entonces, él empieza a obedecer lo que Moisés había mandado. Pero ¿cuándo se hizo eso? Cuando ellos obtienen una guerra a un pueblo llamado Jai, que en algún momento los hizo retroceder. En algún momento Dios utilizó a Jai para avergonzar al pueblo de Israel, porque ellos habían tomado algo que le pertenecía a Dios, y eso había afectado a toda la nación de Israel y habían sido avergonzados e incluso murieron unos pocos hombres, y eso fue vergüenza para ellos, y las demás regiones, las demás naciones lo supieron. Entonces se sintieron desprotegidos, como si Dios los hubiera abandonado. Por esa razón, aquí es muy importante cuando hacen una conmemoración y van a dejarlo establecido para siempre, de que Dios les dio una gran victoria. Ojalá nosotros tuviéramos el buen hábito de agradecer cada vez que obtengamos una victoria. Por lo general uno siempre le pide a Dios con humildad, con lloro, con lamento. Una petición se le hace a Dios, como insistiendo, pero pocas veces uno vuelve a agradecer cuando ya se ha materializado lo que uno ha pedido. Por eso es bueno agradecer, darle gracias a Dios, presentar, no sé, una ofrenda, presentar una oración, presentar un presente. ¿Para qué? Para que haya recordación, que no fue solo lo que pasó y como si no hubiera pasado mayor cosa. No, aquí acababan de obtener una gran victoria con un pueblo que a ellos los había vencido antes. Dice el versículo 30. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, ¿sí? Como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. Estas eran las ofrendas que le decían a Dios: Señor, gracias por lo que hiciste con nosotros. Gracias, Señor, porque fue tu misericordia la que estuvo ahí y nos sentimos agradecidos con él por ello. Entonces, ¿qué hizo Josué? Obedecer. A él no se le podía olvidar que debía dejar un presente y un precedente de lo que había pasado en esa batalla. Ahora, hay dos montes, monte Gerizim y monte Ebal. Y dice que en la ley de Moisés lo había dejado por decreto. Le había dicho a Josué: no se te vaya a olvidar hacer esas declaraciones. Porque, ¿qué habían esas declaraciones? Habían cosas buenas, pero también cosas malas. En esas declaraciones, prácticamente el pueblo de Israel iba a entender
que a veces si están entredicho, que si a veces como que siente tambalear, lo bueno que se diga en ese monte va a ser para levantar el ánimo y lo malo va a ser para tener temor a hacer lo que no le corresponde a la persona ni lo que Dios haya mandado. Entonces, era necesario levantarle los ánimos al pueblo, pero también hacer que hubiera temor, como un miedo reverente delante de Dios. Quiero que observemos, por favor, en el libro de Deuteronomio, capítulo 27, y ahí vamos a poder entender qué se dijo en esos dos montes, qué pasó en esos dos montes, que prácticamente es como el resumen de lo que dice Deuteronomio 27 y Deuteronomio 28. Usted que tiene interés en saber qué fue lo que se dijo, pues aquí está todo. Vamos a leer una parte. Dice el versículo 1. Ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. Cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Cuando hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras. No alzarás sobre ella y sobre ellas instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios y ofrecerás sobre él holocaustos a Jehová tu Dios. Y sacrificarás ofrendas de paz, y comerás allí, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Eso fue lo que mandó Moisés. Ya Moisés no estaba para certificar o para ordenar que se cumpliera. Él todo lo que hizo fue dejar un mandamiento, dejar como un decreto y diciéndole a Josué: hazlo como yo te mando. Mire lo que hace la obediencia. La obediencia da victorias. La obediencia abre puertas. La obediencia hace que quien da una orden haya confianza de que se va a cumplir. Y dice el versículo número 11 en adelante: ¿qué pasó en esos montes? ¿Qué fue lo que se dijo? Aquí está la respuesta, versículo 11. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Por favor, preste atención a eso. Desde el monte Gerizim, que es el monte de la bendición, ¿quiénes iban a estar? Dice que iba, a ver, perdón. Dice el versículo número 12. Y cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Ahí están estas tribus que han sido de bendición hasta el día de hoy, porque de la tribu de Leví salieron los sacerdotes. De la tribu de Judá salió el Señor Jesucristo. De la tribu de Isaacar salieron los hombres sabios que direccionaban al pueblo en las guerras. De la tribu de José salieron Efraín y Manasés, que fueron los que se anexaron a las tribus de Israel. Ya no fueron 12, sino fueron 13.
y Benjamín, de donde salió el rey Saúl, el primer rey de Israel, pero también el apóstol Pablo fue descendiente de la tribu de Benjamín. O sea, bendiciones abundantes, bendiciones sin parar. O sea, estas 6 tribus le aportaron mucho a la obra del Señor y hasta el día de hoy lo siguen haciendo. Ahora, dice el versículo 13, y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición. Qué impresionante que de las 12 tribus Dios haya permitido que 6 estuvieran a un lado en el monte Gerizim para bendecir. Pero está la contraparte, los del monte Ebal, los que están en este lugar. ¿Quiénes eran? Rubén, que fue el que se acostó con una de las esposas de su padre Jacob. Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. De cada uno de ellos, si buscamos, encontramos qué hicieron en su momento y por qué ellos iban a estar ahí para pronunciar maldiciones. Ahora, miren lo que dice el verso 14. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y le pusiera en oculto, y todo el pueblo responderá amén. O sea, una maldición para el que hiciera una escultura que se pareciera a Dios o que creyeran que fuera Dios. Segundo, verso 16, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Verso 17, maldito el que redujere el límite de su prójimo, el que codiciare las tierras y corriere los linderos. Verso 18, maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. Verso 19, maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Verso 20, maldito el que se acostare con la mujer de su padre, que eso fue lo que hizo Rubén. Verso 21, maldito el que se ayuntare con cualquier bestia. Wow, tremendo. Verso 22, maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre. 23, maldito el que se acostare con su suegra. Verso 24, maldito el que hiriera a su prójimo ocultamente. 25, maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Verso 26, mire esta sentencia: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y a todo ello, el pueblo, cuando escuchaba la sentencia de la maldición, tenía que decir amén. Y amén quiere decir así sea. O sea, que haya maldición si no cumplo lo que Dios me ordenó. Y en el capítulo 28 aparecen las bendiciones. Que hay 14 bendiciones, que es bueno que usted se dé a la tarea de buscarlas, porque son promesas. Son promesas. Dice el verso 2 del capítulo 28, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Primera bendición, versículo 3, bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Verso 4, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Verso 5, benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Versículo 6, bendito serás en tu entrar y en tu salir. El 7, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Versículo 8, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Verso 9, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado. Verso 10,
y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Verso 11, y te hará Jehová sobreabundar en bienes. Verso 12, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la tierra a su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Verso 13, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo. ¿Qué tal todas esas bendiciones? ¿Cómo llegan todas estas bendiciones a su vida? Pero también las maldiciones, ¿se da cuenta? O sea, Dios siempre nos pone prácticamente a escoger. Nosotros tenemos la libre elección, escoger lo bueno o escoger lo malo. Entonces, ¿para qué fue que Moisés mandó al pueblo de Israel que se leyeran tanto las bendiciones como las maldiciones? Para que el pueblo de Israel, que ya iba a entrar, o mejor, Moisés les dice, cuando entren a la tierra prometida, tan pronto pasen el Jordán, se van a encontrar con naciones. La primera fue Jericó, y después ellos, como obtuvieron la victoria en Jericó, entonces uno de los hombres del pueblo de Israel codició cosas que habían allá y se apropió de un manto babilónico, se apropió de unos lingotes de oro, se apropió de otras cosas, cuando Dios había dicho que nada de eso el pueblo lo podía tomar, todo iba a ser para Dios. O sea, esa primicia iba a ser para Dios, pero un hombre llamado Acán, él se lo tomó, ¿sí? Él se tomó eso y lo guardó. Por eso cuando salieron a vencer o a pelear contra Jai, el pueblo de Jai los hace retroceder y mueren 36 hombres en esa ocasión. Entonces, por eso Moisés les dice, cuando entren y empiecen a tener victorias, levanten un memorial. Mire, el ser humano necesita como algo que le haga recordar que tiene historia. Todos nosotros tenemos historia. ¿Qué sería de nosotros sin la palabra de Dios? Amados, ¿qué sería de nosotros sin la palabra de Dios? Yo no me lo puedo ni imaginar. ¿Cómo sería el mundo sin la palabra de Dios? ¿En dónde estaríamos si la palabra de Dios es un freno? La palabra de Dios es la que le da conciencia al ser humano cuando está haciendo lo bueno o cuando está haciendo lo malo. Hay una sentencia. Mucha gente quisiera que no hubiera palabra de Dios, pero nosotros no. Nosotros decimos, gracias a Dios hay palabra de Dios. Un libro que ha sido tan perseguido. Mire, han quemado Biblias por montones. Han matado cristianos también, muchísimos. Mucha gente ha pagado el precio. Pero era necesario que cuando entraran, el pueblo supiera que si obedecía las palabras de Dios, mire, ahí están las bendiciones, pero si la desobedecían, ahí están las maldiciones. Y usted puede corroborarlo en estos dos capítulos, 27 y 28 de Deuteronomio, donde hay sentencias. Amados, alguien dijo, no hay premios ni hay castigos, hay consecuencias. Todo en la vida tiene consecuencias. Por eso dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. No se puede pretender que nos vaya bien cuando no estamos honrando a nuestros padres, a quienes Dios usó para darnos la vida. Independiente sus comportamientos, independiente si nos pudieron dar o no lo que quisimos en la vida. Nos dieron la vida, nos dieron las herramientas para salir adelante. Entonces, Dios manda que nosotros obedezcamos su palabra.
Volvamos, por favor, a Josué capítulo 8. Ahí en el verso 30 que estuvimos leyendo, y podemos seguir corroborando algo. Dice el versículo 32. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. O sea, ¿qué fue lo que se escribió en esas piedras? Probablemente se cree que fueron los 10 mandamientos que Moisés recibió en el monte Sinaí, las que habla el capítulo 20 del libro de Éxodo. Se cree que lo que se escribió ahí en esas piedras fueron esos 10 mandamientos, para que el pueblo siempre tuviera memoria que quien le manda hacer eso no es un hombre, no fue Moisés, ni fue Josué, venía de parte de Dios. Por eso, mis amados, siempre vamos a necesitar quien nos enseñe la palabra. Hombres y mujeres que Dios escogió para que se dedicaran a escudriñar, a orar, a leer, a indagar, para que después ellos le traspasen a un pueblo que desea saber más de Dios, que quiere saber más de Dios, que necesita saber de Dios. Pero no siempre lo que se nos dice es bueno. Uno quisiera oír solo lo bueno, que viene prosperidad, que viene abundancia, que no se va a enfermar, que todo le va a salir bien, que ponga un negocio que va a prosperar rápido. Uno quisiera eso. Pero está la otra parte, ¿sí? No robar, no matar, no codiciar los bienes ajenos, no codiciar la mujer o el hombre de su prójimo, ¿sí? No levantar falsos testimonios. O sea, uno quisiera que todo fuera bien. ¿Quién no quiere? Pero la vida, como el ser humano tiene tendencia a obtener las cosas muchas veces como sea, entonces no mide las consecuencias. No miden las consecuencias. Mucha gente quiere tener dinero a cualquier precio, matando a otros, drogando a otros, dañándole la vida a otros. Y no es de esa manera. No es de esa manera, porque hay otras formas. Pero hay quienes prefieren la vía fácil o la vía de la fuerza, la vía de siempre estarle quitando a los demás. Claro, es más fácil, pero no quiere decir que lo fácil sea lo legal. No siempre el camino fácil es el mejor. Por eso el Señor Jesús decía, entrad por la puerta estrecha, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, mientras que el camino que lleva a la salvación es angosto, es estrecho. Muchos no quieren caminar por ahí, porque dicen que esto es muy difícil. La vida no iba a ser fácil. Amados de Dios, la vida no iba a ser fácil. Por eso ese memorial, ese altar con los mandamientos escritos, cada vez que el pueblo pasara por ahí, iba a tener que recordarlos, iba a tener que leerlos, iba a tener que decir, ¿lo estoy obedeciendo o no lo estoy obedeciendo? Versículo 33, por favor. Dice, y todo Israel con sus ancianos, los oficiales y los jueces, estaba de pie a uno y al otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Siempre lo primero que llega es la bendición. Por eso Jeremías en el capítulo 1, versículo 5 dice,
Antes que nacieras, te santifiqué, te puse nombre, te di por profeta en las naciones. Antes que nacieras, ya Dios había puesto una bendición sobre ti. Muchas personas sienten que llegaron al hogar equivocado. Otros sienten que nacieron en el cuerpo equivocado. Otros piensan que Dios se equivocó al permitirle nacer donde nacieron. Mire, no tuvimos opción. Esto fue elección de Dios para nosotros. Nosotros no escogimos a nuestros padres, Dios nos los asignó. Nosotros no escogimos la tierra donde nacimos, Dios nos la asignó. Nosotros no escogimos ni siquiera la situación, la circunstancia. Dios nos envió como una respuesta. Nosotros no llegamos a hacer carga a nuestros hogares. Piense, quiero que por favor usted lo vea de esa manera y lo declare. Diga, yo no soy carga para mi familia. No nací para ser un problema. Yo soy la solución que Dios envió. Como cuando nació Sansón o cuando nació Set, el otro hijo de Adán y Eva. O cuando nació Noé. El mismo padre de Noé dijo, este niño nos aliviará de nuestras cargas, de nuestros trabajos. Cuando nació Jesús, fue una respuesta. Cuando nació Moisés, fue una respuesta. Asimismo, cuando tú naciste allí en tu hogar, en tu casa, en tu familia, tú eres una respuesta. Quiero que levante una de sus dos manos y por favor lo confiese y lo diga contundentemente y créelo en el corazón. Créelo ahí, afírmale, yo soy una respuesta de Dios. Yo no nací para hacer carga, yo no nací para hacer problema. Me tildaron, me etiquetaron de oveja negra, pero yo no soy eso. Simplemente aquellos que les llaman ovejas negras es que ellos no se ajustan a la pobreza. Ellos no se ajustan a la pereza, ellos no se ajustan a las normas de la pasividad. A esas personas que les dicen ovejas negras, lo que le están diciendo es que usted es diferente, es que usted es una persona que siempre quiere hacer cosas a su manera, sí, porque ellos nacen para hacer cambios. Ellos son los protagonistas. Por eso, no te sientas menos, sino que hoy te vas a decir al Señor, Señor, yo nací para hacer bendición. Yo nací para cambiar las cosas en mi casa. Yo nací para erradicar toda situación mala de mi familia. Entonces vemos nosotros que lo primero que tenían que hacer los hombres era dar bendición. Dar bendición. No le crea al brujo, no le crea al hechicero, no le crea al espiritista, no le crea al santero, no le crea a ninguna de estas cosas que tal vez han dicho, te voy a maldecir. Voy a maldecir tu casa, voy a maldecir tu familia, voy a maldecir tus finanzas. No, en el nombre de Jesús, ninguna de estas cosas, ni ninguna de estas palabras que lanzaron contra ti, contra tu casa, contra tu economía, van a poder prosperar, porque eres una bendición de Dios. Claro, está implícita la maldición. Está implícita, no lo podemos evitar. Dios nos puso a escoger, pero hay cosas que no tuvimos opción de escoger. Y lo que podamos cambiar en el transcurso de la vida, lo vamos a cambiar, pero lo que no, lo vamos a aceptar porque viene de parte del Señor. Versículo 34. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Y agrega, verso 35, no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciere o hiciese leer delante de toda la congregación de Israel. ¿Delante de quién? De las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos.
O sea, la palabra de Dios es para todo mundo, sin excepción. La necesita el rico como la necesita el pobre. La necesita el que está preso como el que está libre. La necesita el que está enfermo como el que está sano. La necesita el que quiere emprender como el que solamente quiere cumplir un horario. Todo mundo la necesitamos. Mire, lo mejor, el mejor bien que podemos tener nosotros y hacerle bien a otra persona es compartirle la palabra de Dios. Yo le invito a que ahí donde usted se encuentre, pueda inclinar su rostro, si lo puede hacer, y con sus ojos cerrados, con humildad, decirle: Señor, tu palabra me vivifica, tu palabra me alienta. En tu palabra están implícitas las bendiciones, pero también las maldiciones. Y hoy, Señor, hoy proponemos en nuestro corazón que tus bendiciones hallen cabida en nuestra vida. Las promesas tuyas, Señor, se van a cumplir en mí porque voy a cumplir el resto de tu palabra. Señor, no esperaré que en mi vida solo ocurra un milagro. Voy a hacer que ese milagro pase. Voy a hacer que tu palabra sea tan relevante en mí que voy a empezar a ver las respuestas, esas respuestas asombrosas que muchas veces estoy esperando que pase un milagro, pero el milagro será la obediencia. Dígale a Dios hoy: Señor, el milagro se va a dar por mi obediencia. Voy a cumplir tu palabra en lo que tú me mandas. Voy a honrar a mis padres porque tú lo mandas. Voy a hablar verdad porque tú lo mandas. Voy a ser legal con mis cosas porque tú lo mandas. Voy a obedecer a mis autoridades superiores porque tú lo mandas. Voy a empezar a albergar al errante. Voy a empezar a compartir el pan con el necesitado. Voy a empezar a perdonar las ofensas, los maltratos, el abandono. Voy a empezar a practicar tu palabra. No voy a ser un oidor solamente, voy a ser un hacedor de tu palabra. Dale: Señor, dame fuerzas. Señor, contigo lo podré hacer. Quiero pasar la barrera. Quiero empezar a obedecer. Me va a costar al principio, sí. No es fácil cambiar hábitos. No es fácil cambiar de la mentira a la verdad de un momento a otro, pero lo vas a hacer. Lo vas a hacer. Yo sé que lo vas a poder hacer. Ya no vas a mezclar mentiras con verdades, no. Todo lo que hables va a ser verdad. Vas a ser sincera con tu esposo, vas a ser sincero con tu esposa, vas a ser sincero con tus padres, con tus hijos. Ya no más mentiras, ya no más promesas falsas. Dile al Señor: Señor, hoy me comprometo contigo. Dile: Señor, yo quería que pasaran cosas, pero hoy me doy cuenta que es mi obediencia la que va a hacer que pasen cosas. Es mi obediencia. Es mi obediencia a ti. Voy a ser legal contigo en mis ofrendas. Voy a ser legal contigo en mis diezmos. Voy a ser legal contigo en mis primicias. Voy a ser legal contigo en mis pactos, Señor. Porque hay muchas cosas que he hablado, pero que no las he cumplido. Pero espero bendición. Espero cosecha cuando no he sembrado. Espero que tener buen concepto de la gente cuando no he dado el mejor. Dígale al Dios de los cielos: Señor, hoy me doy cuenta que la obediencia me abre puertas. Hoy me doy cuenta que la obediencia debe ser integral, no a medias. Una obediencia plena. Una obediencia plena. Una obediencia total, en donde no tenga quien me acuse, quien me señale,
¿Quién me pueda criticar? Dígale, Señor, voy a devolver lo que me prestaron. Voy a devolverlo. No me voy a quedar con nada, Señor. Me sirvió en el momento, pero ya no es mío. Reconozco que no es mío. Eso fue un préstamo que me hicieron. Voy a devolverlo en su totalidad. Dígale al Dios de los cielos, Señor, aquella persona que deshonré, tal vez en un momento de ira, de enojo, hablé mal de alguien, le voy a devolver la dignidad. Le voy a devolver el lugar que le corresponde. Vamos, yo sé que cuesta, créanme. Todos hemos pasado por ahí. Todos hemos pasado por ahí. Esto es cuestión de obediencia y una obediencia prácticamente sin límites, sin tener temor, sin tener vergüenza. Da la sensación de debilidad, pero no es debilidad. Al contrario, es fortaleza. Es fuerte el que pide perdón. Es fuerte el que reconoce que se ha equivocado. Es fuerte, es valiente el que es capaz de hacer las paces con otro. Es valiente el que obedece a Dios. Esto es cuestión de valentía. Y hoy necesitas mucha fortaleza. Y Dios te renueva las fuerzas. Dios te dice, todas estas bendiciones te alcanzarán. Te va a empezar a ir mejor. Te va a empezar a ir mejor. Pero no es solamente porque estés orando y pidiendo algo. No, no, no. Te van a pasar cosas asombrosas por tu obediencia. Por tu obediencia. Amado, obediencia ante todo. Más que sacrificio. ¿De qué te vale sacrificarte 1 hora, 2 horas, orando y tal vez llorando, si no te sacrificas obedeciendo? De nada sirve. De nada sirve, mis amados. Por favor, reciba esta palabra en este día. De nada te sirve hacer siquiera un ayuno. De nada te sirve si la obediencia no está por delante. No, de nada te sirve. Es mejor obedecer que los sacrificios. Dijo el Señor, alábese en esto el que hubiere de alabarse, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia a millares de millares. El Señor espera una obediencia. El sacrificio está implícito también en la obediencia, pero no pienses sacrificarte por fuera de la obediencia. Si no obedeces, entonces vendrán maldiciones. Es lo que dice la palabra. Si obedecieres, yo te bendigo, pero si no obedecieres, recibes castigo. Recibes conforme lo que sembraste. Dios no es injusto. Dios no es injusto. Dios le da pan al que come, pero le da semilla al que siembra. De nosotros depende. Ya no le echemos la culpa a Dios en nuestras oraciones. Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Tenemos nosotros que revisarnos. Si verdaderamente el reclamo que le hacemos a Dios tiene razón de ser, si es justo lo que le estamos pidiendo a Él, para que empiecen a cambiar nuestras vidas, que el esposo empiece a serle fiel a su esposa en todo el sentido de la palabra, que los hijos empiecen a ser obedientes a sus padres, que empiece un cambio, pero un cambio real, un cambio total. Obediencia, 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 obediencia. No todo lo que tú ganas es tuyo. Hay una parte que le corresponde al Señor. Y el Señor se lo dijo al pueblo de Israel. En el libro de Malaquías, capítulo 3, le dijo, vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y ellos le preguntaron, Señor, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor les respondió y les dijo, en los diezmos y en las ofrendas. Lo están invirtiendo en otras cosas. Y la obra de Dios pasa necesidad, porque esa fue la forma como Dios hasta el día de hoy sostiene la obra, con los diezmos y las ofrendas del pueblo. Pero el pueblo no lo hace. El pueblo está tomando esos recursos y los está invirtiendo en unos zapatos, en una ropa, en una comida, en un paseo, en un electrodoméstico. Hay muchas cosas que si pudieran hablar, dirían, yo soy un diezmo.
Hay televisores muy grandes, pantallas, hay computadores, celulares, relojes. Hay muchas cosas que si pudieran hablar dirían, yo soy un diezmo. Debía haber sido algo para la obra de Dios. Y así estamos nosotros diciéndole, Dios bendíceme. Pero ¿cómo? ¿Cómo quieres bendición? ¿Cómo quieres la prosperidad? ¿Cómo quieres que venga todo eso? Y muchos están buscando a un profeta. Profeta, háblame, dime qué viene para mí. Mire, mis amados, y perdónenme lo que voy a decir, pero están igual que los que consultan a los brujos. Pagan una plata para que les pronostiquen el futuro. ¿Qué va a ser del futuro? Así están buscando profetas como para comprarles una palabra. Como si fuera esto de agüeros, como si fuera esto de superstición. Amado, obediencia. ¿Quiere bendición? Obedézcale a Dios. Sin necesidad de pagarle a un profeta, ni de que el profeta le diga. La palabra profética más segura es la palabra de Dios. Ahí está la palabra de Dios. Pero queremos la vía fácil. Señor, dame. Es que el profeta dijo, no, es que el profeta no es Dios. El profeta no es Dios, es un vocero de Dios, pero no siempre el profeta habla de parte de Dios. Pero la palabra sí es la palabra de Dios. Qué diferencia tan grande. Por eso, mis amados, hoy creámosle a Dios, que si Él dice, te bendigo porque hagas esto, igual, al igual que tú con tus hijos, al igual que una esposa con el esposo. Qué maravilla un esposo que obedece, un esposo que cumple. Qué maravilla una esposa que siempre está y cumpliendo ahí con sus obligaciones. Qué maravilla unos hijos obedientes. Eso es lo que quiere Dios. ¿Acaso en el mundo no vemos cómo se premia, cómo se recompensa la obediencia? Claro, hoy en día están invertidos los valores. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Eso no es problema. Que el mundo lo quiera ver así es otra cosa, pero en el reino de Dios no se han invertido los valores. En el reino de Dios cada cosa está en su lugar. Por eso dijo el Señor, a través del apóstol Pablo nos dijo, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No sé si sea su caso, que a veces ha dicho, aquí ya no se ve nada, aquí no hay respuestas. Aquí me han estado mintiendo. No, Dios no es mentiroso. Dios no es mentiroso. Quizá el profeta le mintió, quizá alguien le mintió, pero Dios jamás, jamás. Aférrate a Dios, aférrate a la palabra, lee la palabra y cúmplela. Ahí están bendiciones para obedecer y maldiciones por si se cae en desobediencia. No es que las maldiciones se van a cumplir, no. Tan solo si se desobedece la palabra, las maldiciones aparecen. Bendigo sus vidas, amado. Por favor, levante sus manos ahí donde está. Reciba esta bendición. Yo, como ministro de Dios, te bendigo. Te bendigo en este día. Te bendigo para que te vaya bien. Te bendigo para que puedas cumplir la palabra de Dios. Te bendigo para que se te revele la obediencia a Dios. Te bendigo para que tengas fuerzas y puedas cumplir la palabra. Te bendigo para que cuando vengan dificultades por obedecer la palabra, no te canses. Te bendigo para que recibas fuerzas y seas valiente y no rehuses obedecer al Señor. Te bendigo para que tengas sabiduría, para que cuando lleguen las bendiciones las puedas administrar con humildad, con sencillez. Te bendigo en el nombre de Jesús, para que tú y toda tu casa sean prósperos en abundancia, por causa de la obediencia, no por causa de otra cosa. Dios no tiene hijos consentidos, Dios tiene hijos íntimos. Eso es diferente. Bendigo sus vidas con toda bendición, en el nombre de Jesús. Amén.
Sandrita Casallas, tenga la bondad, activa su micrófono, nos dice cómo llegó esta palabra allí. Bueno, tenga la bondad, bien pueda, Sandrita. Buenos días, pastor. Buenos días a todos. Bendiciones. Amén. La obediencia a veces cuesta. No, yo creo que a veces no, siempre cuesta la obediencia porque siempre va a ir en contra del ser humano. Porque somos por naturaleza desobedientes. Eva desobedeció y por ende de ahí para acá todo. Eso está como en los genes. Pero cuando nosotros tenemos la conciencia y el entendimiento de la palabra, y la revelación de que el obedecer es bendición, simplemente así. Obedecer es bendición y desobedecer es maldición. Y nosotros debemos buscar siempre eso, la bendición, porque eso es lo que vamos a heredar a nuestros hijos. Y así como lo decía Josué, vea que él lo escribió hasta en una piedra porque él se enfocó en que la gente supiera, en que el pueblo se le revelara eso, la obediencia a Dios. Y pues qué bueno por los que lo hicieron. Allí Samuel decía en la palabra, recuerdo que Samuel decía, que la obediencia es mejor que los sacrificios. Y a veces tendemos humanamente a reemplazar, ¿no? Entonces hago un sacrificio a cambio de una obediencia. Y no, las cosas no son así en Dios. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude para obedecer, así nos cueste, así sea, así nos toque sacrificar muchas cosas por obedecer, no por no obedecer, sino por obedecer. Es bueno porque así veremos las bendiciones. Además les enseñaremos a nuestros hijos, y con este mundo como anda de caótico ahorita, que uno dice, wow, Dios mío, cada vez se ven cosas más tremendas. Qué mejor que dejarle esa herencia a nuestros hijos, que es la palabra de Dios y la obediencia a Dios. Pastor, gracias por esta enseñanza. Que Dios nos ayude a obedecer, a corregir el camino. De pronto muchos estamos así como sabemos que estamos en algo, desobedeciendo algo, pues bueno, este es el tiempo. Este es el tiempo de determinar en el corazón y de determinar a enderezar el camino y a empezar a obedecer. Porque si nosotros queremos ver esa bendición, y más que ver también la bendición acá en la tierra, es saber que la obediencia nos lleva derechito para a la presencia del Señor cuando nos toque partir. Entonces, pues asegurar ese tiquete, diría yo, a causa de la obediencia. Entonces, gracias, mi pastor, por esa palabra, una bendición para todos, y que bueno, hoy sea el día de determinar, corregir el camino. Bendición, mi pastor. Muy bien, igual, Sandrita. Gracias por sus aportes. Bien, mis amados, que quede eso ahí en la mente. ¿Cómo obedecer? Busque la forma. Busque la forma. Ay, pero Señor, ¿cómo hago para hacer llegar mi ofrenda? Pida el número. Hoy en día, gracias a Dios, hay muchas formas. Pida el número. Diga, pastor, yo quiero hacer llegar mi ofrenda. Yo quiero hacer llegar mi diezmo. ¿Sí? Entonces, usted solicita el número y hace llegar eso que Dios puso en su corazón. ¿Para qué se maltrata? ¿Para qué lucha contra Dios? Te dice, es que yo, ¿por qué tengo que dar? O sea, pruébelo. Alguien dijo, pruebe a Dios. Pruebe si no es verdad lo que Dios dice. Si Él no abre las ventanas de los cielos, pruébelo. Que muchas veces uno se cuestiona, uno no lo hace. Y si uno no lo prueba, no va a saber verdaderamente que esto es verdad. Es más lo que Dios le da a uno que lo que uno le da a Él. ¿Sí? Esto es una ley. Él también se ató a su propia palabra y Él no ha cambiado, ni piensa cambiar. Los quiero mucho. Les bendigo. Mañana, con la ayuda del Señor, nuevamente estaremos 6 a.m. y desearles lo mejor. Para quienes están allí en la plataforma de Facebook Live, que tengan un feliz día. Dios los bendiga. Y aquí, quienes están en la plataforma de Zoom, de igual manera. Que la pasen bien, súper bien, bendecidos. Obediencia ante todo. Feliz día para todos.